Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a Debate. No cabe duda que esta jornada electoral del 2 de junio próximo, poco más de 3 meses, se teñirá de jóvenes, pues serán más de 15 millones de jóvenes con posibilidad de votar, un sector, por supuesto, de interés de los candidatos. Por otro lado, durante la jornada electoral que se avecina, son los pueblos indígenas los más ignorados por las autoridades y hasta por los candidatos, y ser aspirante a un cargo de elección popular en México podría ser un arma de doble filo entre el reconocimiento social hasta la muerte anticipada. Así, los comicios en nuestro país, en las campañas federales que justamente inician dentro de unas cuantas horas, este 1 de marzo. Y el voto joven, que podría determinar la balanza en los resultados finales, representa 15 millones. Este sector de la población tiene su propia visión sobre la política. Veamos. Mi opinión acerca de la política mexicana es que es algo que a todos nos debería interesar, ya que vamos a estar escogiendo a la persona que nos va a dirigir. El 2 de junio de 2024, 15 millones de jóvenes de entre 18 y 24 años de edad podrán votar por primera vez para presidente de la República. Son las y los primovotantes que representan el 15.56% de la lista nominal de electores. En total, la lista nominal, es decir, la cantidad de personas que podrán emitir su voto este 2 de junio, asciende a 97.658.418 personas, de los cuales casi una tercera parte es menor de 35 años de edad. El voto joven que podría determinar la balanza en los resultados finales. Y este sector de la población tiene su propia visión de la política. Los chavos ya no quieren votar precisamente porque pues todos hacen lo mismo, nadie te da algo nuevo. Nadie cumple todo lo que se dice, ¿no? No me gusta el fanatismo político, pero tampoco me gusta pasar por alto todos estos temas. Considero que todo mexicano tiene una responsabilidad de informarse al menos. ¿Quién pretende o quién quiere gobernarme? Pero me parece un poco sorprendente sobre cómo ha manejado en parte a la sociedad, pero igual cómo la ha formado un poco más caótica. Sin embargo, el reto es atraer la atención de este sector de la población que, de acuerdo con estudios de las propias autoridades electorales, votan mayoritariamente en su primera elección, pero el desencanto les llega rápido. Hay un desencanto. El problema es que se mantengan votando. Y el grupo etario que menos vota es quienes votan por segunda vez, es decir, por ahí de los 20, 21 años y hasta por ahí de los 35. Pese a todo, las nuevas generaciones tienen ganas de ser parte de la historia del país. Siento que se puede hacer algo muchísimo más grande con el país que tenemos, porque creo que tenemos bastantes materiales para aprovecharlos y para explotarlos y que no se hace por la corrupción. Pues sí me gustaría, ya que nunca he votado, sí me gustaría votar por primera vez. En mi caso sí me gustaría votar porque me gustaría ejercer ese derecho que tengo, pero ejercerlo de la mejor manera, de la manera que todos deberíamos hacerlo. Mega Noticias, Andrés Solís. Para el actual proceso electoral, el voto joven es primordial. Sin embargo, para Quique Mireles, consultor político, el trabajo de los candidatos y partidos políticos está en convencer al sector de entre 18 y 24 años. El reto de conectar con estos sectores siempre ha estado, es un tema que se sigue avanzando en la comunicación hacia ellos. Lo que sí te puedo decir es que el voto joven en esta elección es un voto que va a tener históricamente la mayor fuerza en una elección en la historia de México. Es decir, el porcentaje de voto joven que probablemente puede ir a ejercer su voto, y digo probablemente porque al final de cuentas una cosa es lo que está en el padrón y otra cosa es lo que las personas que van a votar. Y también tenemos por ahí indicadores negativos en que muchas veces los jóvenes también suelen en las recientes elecciones dejar de lado un proceso, un poquito estos temas, porque pues creen que cuestionan, ¿no? Que si realmente funcionan, de para qué participar, si las cosas siguen como están. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
Continuamos en Mega Noticias Debate. Esta tarde nos acompañan Vianey Esquinca, analista política, socia directora de Cuadrante Estrategia y Comunicación. También Gustavo Pérez, consultor y profesor de la UNAM, autor del libro Marketing Político y el Andrés Manual de Marketing. Gracias, Vianey, gracias, Gustavo, por estar con nosotros. 15 millones de electores jóvenes, 15 millones de nuevos electores. Vianey, ¿saldrán a votar estos jóvenes? Las candidatas, el candidato a la presidencia, los partidos políticos, ¿los están convenciendo de salir a votar? Juan Carlos, primero que nada, mucho gusto en saludarlo, mucho gusto, Gustavo, y por supuesto a su amable público. Hay un gran reto, como ya lo veíamos en los reportajes. No escucho a Vianey. ¿Sí la tenemos? No sé si me están escuchando. Yo se la escucho. Juan Carlos, ¿me escuchas? Sí, ya, es que no tenía el regreso aquí. Gracias, Vianey. ¿Qué me decía? Nada más, efectivamente es un gran reto lo que tienen, por supuesto, las candidatas, el candidato del Movimiento Ciudadano, porque lo que veíamos en el reportaje que nos antecede, hay un gran desencanto entre los jóvenes que los candidatos de todos los partidos políticos le cuesta mucho trabajo llegar. De por sí es una población compleja, porque ellos tienen otras formas de comunicarse, ellos la forma, por ejemplo, en que reciben la información es más a través de redes sociales que medios tradicionales, ya casi no ven televisión, ni qué decir de leer los periódicos y demás. Entonces, todo esto complica la forma en que se llega. Y entonces, las redes sociales, que deberían de servir como un puente, en muchos de los casos, las candidatas y los candidatos se ven forzados al utilizarlo. No saben cómo utilizar una tendencia, no saben cómo armar un hashtag orgánico, entonces tienen que ser pagados. Es el gran reto, porque si bien los jóvenes en las elecciones, es decir, los primovotantes, tienen un muy buen arranque, llegando a votar como un 65%, después cae. Eso te habla del gran desencanto que existe en esta población. Si bien va a ser muy relevante para las próximas elecciones, yo no estoy viendo que tengan todavía esta forma de enganchar. Hay que esperar cómo se relacionan con ellos a partir del 1 de marzo, pero hoy por lo pronto no se ve claridad en cómo van a lograr despertar ese espíritu que está ahí, porque ahí está, porque hay un gran interés, pero también una gran decepción. Sí, Gustavo Pérez, con la información que se tiene en este momento, con los antecedentes de otras elecciones, con lo que hemos vivido en la etapa de precampaña, la intercampaña, y bueno, van a iniciar ya las campañas, ¿podemos anticipar que esta elección será de alta participación, de buena participación, de regular participación, de baja participación de los electores? Fíjate qué interesante pregunta haces, querido Juan Carlos. Antes que otra cosa, un saludo a ti, también a Vianey y a todo el auditorio. Esta no va a ser una elección como la que vimos en 2018, porque los candidatos no traen el mismo tipo de urgimiento en cuanto a el escenario político, en cuanto a los reflectores, ¿no? Porque pues en el 2018 pues veíamos que había un candidato muy grande que venía con muchas expectativas y que, hay que decirlo, gran parte de la población salió motivada justamente por ese cambio. Y lo tengo que dejar muy claro este punto. El sector de los jóvenes, que es el que nos estamos refiriendo mayoritariamente, igual que en otros estratos sociales, si no hubiera sido así, pero mayoritariamente sí salió a votar, en ese caso, por Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque el voto joven tiende a ir en contra, digamos, del status quo. Es una cuestión de ciencia política, claramente, ¿no? Entonces, el problema que estamos viendo aquí con este tipo de elección en la cual van dos candidatas mujeres, yo creo que eso debe de ser un incentivo justamente para el sector femenino de salir a votar, pues porque será la primera vez que haya una posibilidad de que una candidata mujer llegue a la presidencia. Sin embargo, siento que no estamos hablando de que vaya, esta sea una elección del cambio
un sentido estricto de la palabra, porque ya cualquiera de las candidatas que gane, ya digamos la representación o el clivaje político ya había sido ocupado antes, ¿no? En el caso de Sheinbaum, pues es una continuación, y en el caso de Xóchitl Gálvez, pues bueno, viene de un clivaje, digamos, de cierta, pues de una herencia política que ya ha gobernado este país, en el caso específico del PAN y del PRI. Entonces yo no vaticino que vaya a ser una elección súper concurrida. Sí lo va a terminar siendo en el sentido numérico, porque hay más votantes, ¿no? O sea, hay más votantes, pero digamos que en promedio yo no considero que esta vaya a ser el tipo de elección, una elección en la cual vaya a salir toda la gente motivada por una situación que está viendo, ¿no? Realmente creo que, y es algo que he empezado a comentar en otros foros, yo creo que una de las partes estratégicas de la campaña en el caso de Claudia Sheinbaum, pues es precisamente que no haya una gran participación. ¿Por qué? Pues porque con el simple arrastre de lo que ya ellos tienen, pues con eso le daría la matemática para ganar. Hasta ahí en esta parte. Sí, de manera natural, Vianey Esquinca, Movimiento Ciudadano, uno creería que sería la primera opción para los jóvenes, por la parte joven, por la parte del manejo de las redes. Es un partido político que ha manejado, que ha hecho buen uso, un uso más orgánico de las redes sociales, más cercano a los jóvenes de las redes sociales. Y en diciembre pasado, pues la discusión era que Samuel García se podía ir al segundo lugar, inclusive desbancar a Xóchitl Gálvez, llevarla al tercer lugar y meterse al segundo lugar. Hoy la discusión, Vianey, es si MC va a conservar el registro. ¿Qué ha pasado? Arranca con un 5%, bajísimo. Ni siquiera está llamando la atención de los jóvenes. ¿Qué les pasó? Justamente, lo que comentaba en mi anterior intervención, una cosa es que seas un nativo digital y un nativo de redes sociales, como pudo haber sido, por ejemplo, Mariana Rodríguez, que ella sí lo trae muy claro y que era el gran motor de esta campaña de Samuel García. Y otra cosa es muy, muy distinta a Albert Maínez, por un lado. Por otro lado, yo lo único que diría, Juan Carlos, es que no es tan orgánica esa campaña. Después de que terminó la campaña, hubo una contabilización y se vio que el partido que más había invertido en redes sociales con Samuel García y Mariana Rodríguez fue precisamente Movimiento Ciudadano. Ahorita ya no estamos hablando de temas orgánicos. A partir de los hashtags que eran desde narcopresidente y mucho antes, con el tema de Fosfo, de Samuel García, de Mariana Rodríguez, ya no hablamos de redes sociales orgánicas porque ya todo se puede comprar, se puede pautar. Entonces, esta influencia y este arrastre que tenía esta pareja, porque había un conocimiento efectivamente de redes sociales y alguna manera de hablar del mismo lenguaje que hablaban los jóvenes, aunque fuera un discurso vacío, fue lo que pudo haber prendido, cosa que no puede, el carisma no se filtra ni se comparte, no puede ser contagioso. Entonces, ninguno de la pareja del gobernador y su esposa, Mariana Rodríguez de Nuevo León, pues le pudieron filtrar este carisma, esta forma de llegar, esta chispa, esta frescura, déjame ponerlo de esa manera. Álvarez Maínez es completamente gris respecto a su discurso, respecto a cómo maneja las redes sociales, a pesar de que todos sus anuncios lo haga ahí. Entonces, si le estaban apostando a este tema de lo nuevo, pues no están reflejando lo nuevo para Movimiento Ciudadano y los jóvenes. Entonces, por eso están volteando a ver otro lado, diciendo, no fuiste tú, Movimiento Ciudadano. Vamos a ver quién me ofrece las otras dos partes. Por eso es que no ha aprendido y yo dudo que aprenda el Movimiento Ciudadano. Sí, se habla mucho, Gustavo Pérez, de que los adultos mayores saldrán a votar mayoritariamente por Morena, por el temor de que les retiren los programas sociales. Ya están en la Constitución los programas sociales, ya ha dicho Xóchitl Gálvez que si gana ella no va a quitar los programas sociales, pero bueno, ha permeado esa idea entre los adultos mayores y los adultos mayores pues mayoritariamente creemos van a votar por Morena. Los apoyos sociales que están dirigidos a jóvenes en esta administración, estamos hablando del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que apoya con una beca para que se capaciten en empresas, las becas de media superior, las becas de educación superior,
todos estos apoyos a jóvenes se van a traducir en votos para Morena? Sí, no tengo duda de eso. O sea, aquí no se necesita ser un experto para darse cuenta de cómo es la movilización del partido político. Yo hay algo que he comentado también en algunos otros foros muy especializados sobre esto en ciencia política, que es, para mí, lo que habíamos dicho hace rato, el clivaje social, que es, digamos, son estos sectores diferenciados de cómo son los votantes a la hora de asistir a las urnas. Para mí, el PRI pues terminó fagocitando, digo, Morena terminó fagocitando al PRI y se quedó justamente con esos nichos de votantes. ¿Y cuáles son esos nichos de votantes? Que eso es interesante, ¿no? Que son este tipo de sectores que tienen grandes dependencias de las ayudas sociales y que tienen también grandes referencias a ese partido hegemónico que era el que resolvía la mayoría de las circunstancias o de carencias que podrían llegar a tener. Entonces, lo que hemos estado viendo, y creo que además es una cuestión totalmente abierta, ¿no? O sea, esto no es algo que lo estemos descubriendo, pero el propio presidente ha sido el principal promotor de estar refrendándonos en sus conferencias matutinas que gracias a su partido Movimiento fue que se llegaron a consagrar este tipo de ayudas en la Constitución y demás normativa, y que pues entonces en esa narrativa les debe la gente que recibe un apoyo ese favor. Eso es algo que lo tenemos muy claro y que sabemos además que este gran ejército de servidores de la nación, que son más de 20,000 personas, pues están constantemente refrendando ese tipo de mensaje, ese tipo de narrativa, ese tipo de propaganda política, que sí tiene un gran poder de arrastre para esos sectores que sí son beneficiarios. Ahora, hay una cuestión que ahorita estaba tocando, Yaney, porque me pareció interesante y es, a ver, es verdad el sector de los jóvenes, es verdad el sector de los adultos mayores, pero entre ellos también hay ciertas diferencias. Si nosotros estamos pensando, por ejemplo, en el asunto de los jóvenes, no es lo mismo los jóvenes que, como bien la comentaba Yaney, es la primera vez que votan, que sabíamos que siempre son gente que va porque tiene la ansia de participar, por utilizar por primera vez su INE, ¿no? Pero no es lo mismo ya cuando estamos hablando de adultos jóvenes o jóvenes que ya empiezan a estar más maduritos. Entonces, ahí la brecha cambia totalmente y son la gente que ya tiene 20 a 29 años de edad, que ya empiezan a entrar al sector productivo. ¿Y qué creen? A esos ya se quedaron en la mitad, ya no les tocan tantas ayudas sociales, no encuentran trabajo y son los que en el 2018 votaron menos por Andrés Manuel López Obrador. Entonces, creo que sí, la campaña de oposición debe de tener cierta perspicacia para ir a buscar un sector específico de la población que podría llegarle a beneficiar. Son justamente no los jóvenes tan jóvenes, sino los jóvenes que están entrando al sector productivo y que se están enfrentando con la delincuencia, con la falta de oportunidades, con la falta de servicios médicos. Pero bueno, ya veremos cómo empiezan a ajustarse las estrategias de campaña de cuestiones narrativas. Vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Vianey Esquinca, analista política, socia directora de Cuadrante Estrategia y Comunicación. Gustavo Pérez, consultor y profesor de la UNAM, autor del libro Marketing Político, el Andrés Manual de Marketing. Continuamos. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a Debate. Otro de los temas importantes de esta contienda electoral es el tema de la violencia contra candidatas, contra candidatos, violencia que termina en asesinatos. El Estado mexicano no ha informado cuál será la estrategia para prevenir los atentados contra aspirantes. En México, aspirar a un cargo de elección popular puede convertirse en una sentencia de muerte. En los últimos 16 años, casi 200 personas relacionadas con actividades político-electorales han sido asesinadas poco antes o durante el desarrollo de las campañas electorales. Lo que llama la atención es que cada proceso electoral parece ser más letal que el anterior, pues mientras que en las elecciones entre 2008 y 2015 se registraron 30 homicidios, en el proceso 2017-2018, en que se eligió presidente de México, fueron 48 crímenes mortales. En las pasadas elecciones, en que solo se renovó la Cámara de Diputados a nivel federal, se cometieron 102 asesinatos, donde la mayor cantidad de víctimas fueron candidatos y candidatas a presidencias municipales, regidurías y diputaciones locales. Los asesinatos se dan pese a que la propia legislación electoral prevé en su artículo 183 que el Estado disponga de protocolos de seguridad para quienes aspiran a cargos de elección popular. Y hasta ahora, solo las dos precandidatas presidenciales cuentan con protección por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero nadie ha hablado de cómo se protegerá la integridad y seguridad de miles de personas que buscarán cualquiera de los 20,000 cargos que estarán en juego este 2024. Lo que hay que hacer primero es un análisis de los temas. ¿Qué son las amenazas? Un trabajo analítico, matemático, para conocer las amenazas y la manera que se pueden manejar en cada país. Pero realmente creo que si el tema de la seguridad definitivo está en el Ejecutivo, en todos sus niveles. Pero tampoco el Estado mexicano ha informado cuál será la estrategia para prevenir los atentados, especialmente en las entidades donde la presencia del crimen organizado ha ido en aumento. Hasta ahora, las autoridades no han informado cuál será el plan de seguridad electoral y lo peor sería que el ejército tome las calles o que se diseñen planes que sean ineficientes porque se quedaron atorados en la burocracia. No nos gustaría, a mí en lo personal no me gustaría ver al ejército en las calles el día de la jornada electoral porque eso inhibe la salida de la gente a las casillas. Es muy difícil trabajar cuando tienes las manos atadas, cuando necesitas hacer un plan de protección de una instalación que está en peligro y tardas solamente en preparaciones, en estación 3-4 meses. Mega Noticias, Andrés Solís. Continuamos en Mega Noticias a Debate. Vianey Esquinca, Gustavo Pérez con nosotros esta tarde. Otro tema muy fuerte es la violencia hacia políticos, aspirantes a candidatos o candidatas a puestos de elección popular. Hay distintos recuentos. Uno que tengo aquí es el que ha hecho el periódico Reforma. Ha contabilizado en enero y lo que va de febrero, bueno, hasta el día de hoy, 14 asesinatos de candidatas y candidatos. Los últimos dos casos fuertes fueron en Marabatío, en donde mataron a los candidatos del PAN y Morena a la alcaldía. 14 candidatos asesinados. Hay quienes aseveran que la cifra al final, el 2 de junio, va a terminar en más de 100, 120, 130 candidatos asesinados en México, una cifra parecida a la que tuvimos en el 2021, en el 2018, aunque ligeramente arriba, pero es un asunto que parece que no, nadie lo contiene. Vianey, ¿qué esperamos en este tema de la violencia hacia candidatos? Violencia que termina en asesinatos. Lo habíamos comentado, Juan Carlos, en otro programa, hablando de este grave problema que es la intervención del crimen organizado en las elecciones. En muchos municipios, muy probablemente en algunos estados, vamos a tener narcoelecciones como las tuvimos en el 2018, donde hubo secuestros de candidatos para que no votaran, hubo amenazas, hubo extorsiones para que se bajaran y que eso pasó absolutamente desapercibido. Fue tal la impunidad en el 2018 que seguramente el crimen organizado dirá, pues, ¿por qué no ahora en el 2024? Entonces, los asesinatos es la última consecuencia de una impunidad rampante en este país, donde el narco pone y despone y quita a los candidatos y precandidatos. Ese puede ser una de las cosas. Otras tienen que ver mucho también
con algunas revanchas políticas como estamos viendo. Pero aquí el tema es, tenemos los números, van a seguir creciendo y quién los mató, por qué los mató, va a seguir siendo una incógnita. Entonces, de todos estos números que presentaba en las tablas, es ¿qué pasó con esos 102 candidatos que fueron asesinados en las elecciones pasadas? ¿Cuántos llegaron a la captura de algún posible criminal? ¿Cuántos llegaron a una sentencia? Y seguramente las cifras van a ser alarmantes. ¿Por qué? Porque no solamente la falta de la estrategia de seguridad para protegerlos, es, como ya mencionaba, la impunidad, y 3, que hay zonas que son muy alejadas, que son municipios que están dominados por el narcotráfico, que siguen dominados por el narcotráfico, que van a ser una elección donde ellos van a elegir, y el Estado mexicano, tenemos un Estado mexicano ausente. Mientras esto no logre eliminarse, los números van a seguir creciendo y muy probablemente llegarán no solamente a estos municipios alejados, sino también los urbanos, las capitales e incluso las entidades, como incluso se mencionaba en el 2018. Sí, me llama la atención, Gustavo Pérez, que el Instituto Nacional Electoral ha definido protocolos para proteger candidatos federales, candidatos a diputados federales, candidatos a senadores. Ya desde hace meses el Ejército está protegiendo a las candidatas a la presidencia. No sé si Maynes también traiga protección federal, pero me queda claro que Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez sí aceptaron protección militar para proteger su integridad. Hay ofrecimiento del INE a candidatos a diputados federales y a senadores de que la Guardia Nacional o el Ejército los protejan de acuerdo con el nivel de riesgo en el que se encuentren, pero no están matando candidatos federales, están matando candidatos locales. A los locales, ¿quién los cuida? Es decir, a los candidatos a presidentes municipales, a diputados locales, que son a los que están matando. Ojalá que Vianney se equivoque, porque si se equivoque, quiere decir que no, al final de la contienda no va a haber tanto sufrimiento para familias de gente que va muy probablemente a perder la vida. Pero, y concuerdo totalmente con ella, me parece que estamos ante la cara de un Estado ausente, que no vemos que reaccione, que no vemos que haya tomado medidas, y ya no siquiera para la cuestión de las elecciones. Tomarse en serio simple y sencillamente el tema de la seguridad para toda la ciudadanía. Lo vimos ausente en todo el sexenio y me parece que el evento de las elecciones 2024 no va a ser la excepción. Vamos a ver un escenario sumamente violento y que hay que reconocerle al INE una cosa, que fue tomar cierta iniciativa de generar al menos un pequeño protocolo. Claro que sí, insuficiente, pero aún así un pequeño esfuerzo de algo que el Ejecutivo no hizo y que es su responsabilidad, cuidar la seguridad de los candidatos y de los ciudadanos. En otro foro también de este importante noticiero, yo hacía una pregunta y era, ¿tenemos los mexicanos, cualquier ciudadano común y corriente, tienen ustedes la certeza de que el día de la elección salgan a votar y vayan a regresar a su casa? Ese es el grave problema, porque tener un ambiente de suma violencia como la que estamos viviendo, por supuesto que es un inhibidor político y estamos ante la antesala, digámoslo así, de probablemente tener una seria regresión a la democracia, es decir, una regresión autoritaria en el sentido de que solamente estamos viendo los resultados de esa inacción. Entonces, la democracia se construye a través de planificación, ¿verdad? Y lo que no pudimos ver es que el Estado mismo se preparara para esta eventual situación en la cual pues no tenemos ninguna certeza de que el día de la elección tanto candidatos como ciudadanos vayan a estar protegidos. Y eso es una cosa muy delicada para una democracia germinal como la es la mexicana. Sí, para muchos mexicanos, ya a partir de este 1 de marzo, para muchos mexicanos será importante que las candidatas del candidato presidencial ofrezcan ya propuestas, conozcamos qué traen, porque no han hablado de propuestas, no han manifestado todavía propuestas porque la ley electoral se los impedía.
pero importantísimo el tema de la seguridad que van a proponer las candidatas a la presidencia, que va a proponer el candidato a la presidencia en el tema de la seguridad pública. Vianey, una de las tres y de los tres candidatos inicia en Zacatecas, justamente en uno de los estados más peligrosos, más riesgosos, uno de los estados más inseguros de nuestro país. Xóchitl Gálvez inicia en Zacatecas su campaña presidencial. Este inicio simbólico le ayuda, le perjudica. ¿Cómo leer el que Xóchitl inicie en Zacatecas? Yo creo que quiere hacer un posicionamiento muy claro, como lo hemos escuchado en las entrevistas y en sus participaciones el día de hoy que finalizó su Mañanera de la Verdad o su Conferencia de la Verdad. La seguridad va a ser un tema diferenciador y grande entre las dos candidaturas, porque por un lado, aunque esté Claudia Sheinbaum en contra de la estrategia de seguridad, vamos a suponer, pues no puede ir en contra. Hoy ella mencionaba que iba a seguir con la estrategia de irse a los temas de origen, pero que no iba a haber impunidad. Digamos que esa es la vía que está sacando diferenciador. Xóchitl Gálvez está completamente confrontada con toda la idea que tiene que ver con seguridad. Sabe que no necesariamente el tema económico puede ser un tema que la gente perciba, sabe que la popularidad del presidente y los programas sociales es un tema que está a su favor, pero la seguridad sí puede llegar a ser el parteaguas entre las elecciones. Entonces, por supuesto que iniciar en Zacatecas es un punto de quiebre para decir, va a cambiar todo esto, van a poder salir sus hijas, todo lo que ha venido mencionando de alguna manera. Entonces, por supuesto, Juan Carlos, que tiene que ver directamente con el discurso que va a emprender y que va a llevar como bandera. Sí, Claudia inicia en el Zócalo, la Ciudad de México. Álvarez Maínez inicia en Lagos de Moreno, Jalisco. Gustavo, ¿cómo leer los inicios de Claudia Sheinbaum y de Álvarez Maínez? Bueno, voy a empezar por el más fácil, que es Álvarez Maínez. La verdad es que es una situación totalmente anecdótica porque, inician en un estado donde, sí es verdad, el Movimiento Ciudadano tiene una buena estructura, digámoslo, es el núcleo, digamos, de donde tienen más posibilidades de ganar en cuanto a legislativo se refiere, y también en Nuevo León, ¿verdad? Pero en el caso de Álvarez Maínez es simplemente eso, es decir, aquí seguimos, a pesar de que tenemos ciertas diferencias con nuestro gobernador, ¿no? Ya, en el caso de Sheinbaum, el mensaje es distinto y tiene que ver justamente con esa intención de generar la idea de que va a haber una continuidad. Y además, algo importante de mencionar, algo que quiere Claudia Sheinbaum desde el primer minuto de la campaña es que ya se termine, porque es una estrategia distinta, es una estrategia de conservación. Si ella pudiera el día de mañana ya, que sea ya la elección, que no haya debates, es más, porque si van a los debates, que es lo que va a terminar sucediendo, las cosas podrían complicárseles en el escenario de las cosas que van a irse presentando, justamente porque va a haber una clara estrategia de diferenciación en estos puntos neurálgicos donde no va a encontrar manera de justificar el actuar de esta administración. Yo no juzgo si es buena, si es mala, yo creo que eso está al alcance de la ciudadanía y dependiendo de sus propios intereses y sus propias convicciones seguramente van a justificar o van a irse en contra de lo que ya tienen preestablecido. Entonces, en este momento yo lo que puedo ver, y eso creo que probablemente Vianey ahí lo tenga más claro que yo, las cosas se van a terminar definiendo al final, o sea, no es como que en este momento, digamos, ya está todo definido. Ha habido muchos politólogos, ha habido muchos críticos que han dicho, no, ¿sabes qué? Yo creo que ya la elección ya se acabó, o sea, ya está todo cantado para que gane la candidata oficial. Y yo lo dije desde hace, ¿qué será? Cuestión de 4 o 5 meses. Dije, espérense, porque esta va a ser una elección cerrada, justamente porque el anclaje de la candidata oficial no está en una propuesta independiente, está anclada a lo que haga o deje de hacer el presidente. Entonces, si al presidente tiene un cierre muy bueno de sexenio, pues por supuesto que le va a ir muy bien a su candidata. Lamentablemente para su causa, me parece que el presidente
pues se ha enganchado en temas que no debería y que la gente no termina de separar la figura de Claudia Sheinbaum del propio presidente. Puede ser bueno, pero también puede ser malo. Y estamos viendo que en los últimos careos que hemos empezado a ver, ya no es esa diferencia de los 20 puntos, ¿eh? Ahorita ya están alrededor de unos 8 en algunas casas encuestadoras, y en algunas se ha empezado a ver que incluso ya manejan una cifra de 6. Entonces, aquí hay una situación delicada, porque lo que vamos a ver es que se va a poner muy candente la elección, va a haber una candidata que va a ir a señalar los puntos que no estuvieron bien durante el sexenio, y va a haber otra candidata, pongan mucha atención en esto, que va a tratar de defender con las cosas que tenga a la mano, y eso me parece que va a poner las cosas en un escenario que no se ha visto tanto, no lo hemos visto en otras candidaturas, en otras posibilidades de la incipiente democracia mexicana, y va a ser una gran lección para todo lo que tiene que ver con el estudio de las campañas políticas. Vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a debate con Vianey Esquinca, Gustavo Pérez. Estamos conversando sobre las campañas electorales, el voto joven, el voto en rojo, que tiene que ver con asuntos de violencia que pudieran presentarse contra candidatos a puestos de elección popular. Pero también ya en la parte final, la ley establece, ya hay criterios que el Instituto Nacional Electoral, que el Tribunal Electoral han definido para que candidaturas se otorguen a comunidades indígenas, a grupos vulnerables. ¿Hay cumplimiento de estos criterios, Vianey, por parte de los partidos políticos? Ya para ir cerrando esta conversación a manera de conclusión, ¿hay representación de las comunidades indígenas en las candidaturas que veremos en lo federal a partir del 1 de marzo? Seguimos teniendo, Juan Carlos, una deuda histórica con la comunidad indígena, con las poblaciones vulnerables o la población vulnerable. No hemos sabido cómo integrarlas y los partidos políticos hacen simulaciones. Hemos visto casos patéticos de candidatos que se hacen pasar por indígenas para poder tener esta cuota de estas
que obliga el INE, no solamente eso, sino también de discapacitados, de la comunidad LGBT+. Entonces, hay una simulación completa de los partidos políticos. Las comunidades indígenas se sienten excluidas de todas estas políticas y por eso el INE está encontrando que en muchas de estas partes va a ser muy difícil colocar casillas porque la propia población indígena no quiere saber de las elecciones. Esta exclusión permanente de los partidos políticos es muy latente. Yo recuerdo en el 2018 cuando Marichuy, ustedes recordarán que fue la primera precandidata indígena que quería ser presidente y que quería una candidatura independiente 2017. Pues no llegó porque evidentemente tener este arrastre que se necesita pues es muy complicado en México para ser candidata o candidato independiente. Entonces sigue siendo una deuda histórica. A los partidos políticos no les importa porque no representan un voto mayoritario como el de los jóvenes. Entonces ahí tenemos esa deuda de permanente. Sí, Gustavo Pérez, una reflexión final de 1 minuto, por favor, sobre esto. Sí, en la cuestión indígena, yo coincido totalmente. Ahí siempre ha habido una simulación, ¿no? Y sobre todo con todo lo que van a ser sectores vulnerables, como ya lo comentaba en este momento Vianney. No es rentable políticamente hablando. Eso es lo que me ha dejado como lección el estudiar los procedimientos de los propios partidos políticos. Ellos están haciendo un cálculo en el que nos está indicando, a ver, el 10% de la población en México es de origen indígena. No todo el mundo se reconoce como tal. Pero esto que nos está diciendo que van a ser alrededor de unos 6 millones de indígenas son los que van a salir a votar, más estas restricciones que ya se dijeron porque va a haber muchas limitantes. Entonces, simple y sencillamente con esto concluyo. Para los partidos políticos, perversamente, no es rentable. Y por eso es que no van a alcanzar a ser representados. Eso sería mi conclusión, mi querido Juan Carlos y Vianney. Gracias, Gustavo, gracias, Vianney. Estamos en contacto para futuras conversaciones. De esta manera concluimos este espacio. Lo dejo con el tema del cambio